Bueno, primero, pues este es todo nuestro proyecto, se llama Patrón de Pago. Nuestro proyecto tiene dos paquetes, uno que se llama funciones y uno que se llama padrón. Primero, pues vamos a ver cómo está estructurado esto. Como nos tenemos que replicar esta tabla, básicamente en arreglos. Yo lo que hice fue manejar a sugerencia, pues, 3 arreglos. Se pueden manejar menos, se pueden manejar más. El primero lo manejé de aquí de A paterno, que se llama, hasta fecha de nacimiento. El segundo lo manejé de RFC hasta código y el tercero de letra hasta importe. Y bueno, este pequeño acá abajo es una variable normal. Entonces, una vez aclarado eso, pues sabemos que vamos a estar manejando 3 arreglos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a explicar primero este método que se llama funciones, esta clase de funciones estáticas que está en el paquete de funciones. Aquí importamos array list, random y importamos el otro paquete que se llama padrón. Bueno, aquí básicamente es donde se almacenan todas las funciones que vamos a estar manejando, que son para, digamos, las generalidades y que nos aportan más que nada una limpieza de código y poder manejar mejor las situaciones en el caso de que hubiera errores. El primer método pues, se llama generar ID, es estático, como parámetro recibe a un objeto de tipo padrón. Y aquí estamos instanciando la clase random, en un número entero vamos a llamar un número doble que va a ser aleatorio entre estos parámetros, o sea que va a ser de 3 dígitos, pero bueno, esto como es mata random nos va a generar un doble. Lo que yo tengo que hacer es de doble lo paso a int y lo guardo una variable int. Después lo que voy a hacer en estas dos pequeñas líneas, básicamente lo que hace es que del nombre del padrón a través del get nombre, es decir, el que tú digitas, pues padrón becas, padrón tal, le va a sacar el primer carácter y lo va a guardar en una variable. Ahorita vamos a ver por qué. Y con la contraseña que ya está cifrada va a ser lo mismo. Te va a traer el primer carácter y lo va a guardar en una variable. Una vez que ya tenemos estos dos caracteres, lo que vamos a hacer es que los vamos a juntar. Vamos a juntar el primer carácter del nombre, el primer carácter de la letra, de la contraseña, perdón, y eso lo vamos a sumar al número aleatorio que se genera aquí en un string. Y bueno, eso sería básicamente nuestro ID. Entonces podemos decir que de este ID la letra P corresponde al nombre, que es padrón. La letra G corresponde a la contraseña cifrada, al primer carácter, que de hecho lo vemos aquí abajo, es el mismo G y acá G. Y el siguiente es un número aleatorio de 3 cifras. Así nos aseguramos de que no se puedan repetir IDs, o al menos que sea muy difícil de que se repitan. Acá tenemos un pequeño método que se llama validar registro, le paso 2 strings, lo único que va a hacer es comparar si estos 2 strings se usan. Este método yo lo usé para validar contraseñas. Cuando tú me envías una contraseña, al momento de registrarte tengo que asegurarme que es igual que la que vas a ingresar 2 veces. Es más que no un método de seguridad. Estos 3 métodos lo que van a hacer es que en el planteamiento del problema yo solo pedí fecha de nacimiento, es decir, yo no pedí mes, ni día, ni año, sino que lo pedí todo junto. Estos 3 métodos lo único que van a hacer es que nos van a traer esos caracteres por posición, es decir, un método me va a traer la posición 0 a 2, la otra de 2 a 4 y la otra de 4 a 8. Es únicamente fragmentarlo para poder estarlo manejando. Estos son lo que hacen estos 3, respectivamente cada uno el mes, día y año. Este método básicamente lo que hace es, como ya tenemos el año, bueno, el año se lo va a restar a 2021, que es lo que está en esta línea, para saber cuál es tu edad, únicamente basándonos en el año. Entonces 2021 menos tu año, pues nos arroja tu edad. El RFC está, pues únicamente manda a llamar todos estos atributos, básicamente llama nombre, apellidos y días y mes y año de nacimiento. Es básicamente así como se compone nuestro RFC, y lo único que va a hacer es va a mandar a llamar caracteres, los que nosotros necesitemos. Casi todos son los primeros, en este caso son los primeros 2, en este caso es el 1, en este caso el 1, y acá son 2, y bueno, lo que corresponde al RFC. Y únicamente retornamos ese resultado. Tipo personal lo que va a hacer es que recordemos que con el método de acá arriba yo puedo saber qué edad tienes. Entonces tú me dices qué edad tienes. Bueno, todo esto lo estamos manejando en strings porque nuestros roles son strings, pero se puede manejar de otra forma. Lo único que yo voy a hacer es que tú me pasas tu edad y a partir de tu edad yo determino si eres un adulto mayor, un adulto o un estudiante. Cada ASCII únicamente me pasas tu nombre, traigo el primer carácter de tu nombre, si es Mauricio pues va a ser M, y eso literalmente lo guardo, o sea, eso lo traigo en tipo char y lo guardo en una variable int y automáticamente nos lo va a pasar a ASCII y lo retorno. Posteriormente lo que vamos a hacer es calcular la letra. Únicamente lo que vamos a hacer es de tu nombre le vamos a hacer sacar la primera letra, y bueno, en caso de que sea R, de que no sea R mejor dicho, porque es una negación, en caso de que no sea R le asigno un asterisco, en caso de que no, simplemente te la retorno igual que como la trajiste. La ayuda, bueno, vamos a pedirte este tipo de dato. Recordemos, yo ya sé qué tipo de persona eres, si eres un adulto mayor o un adulto estudiante. Entonces eso que se está almacenando al final de cuentas en un arreglo, tú me lo vas a mandar en este método que se llama calayuda.
si eres adulto mayor, supongo que sí. Si eres estudiante, supongo que sí. En caso de que no seas otra cosa que seas dos, pues no vas a tener ninguna ayuda. En el caso del importe, va a funcionar un poquito similar que ayuda, pero con un concepto un poquito diferente. En caso de que tu letra, recordemos, en este método de cada letra, yo te mandé un asterisco si tu nombre empezaba con una letra diferente a R. Entonces, en caso de que eso se cumpla, pues yo te voy a dar cierto dinero. Si tu letra empieza con R y obviamente pues no va a tener asterisco, pues no te va a dar nada. En caso de que sí tenga, ¿cómo se llama? Ayuda, o sea, que seas adulto mayor y así, y que tu letra no sea R, pues te voy a dar tanto dinero. En caso de que no recibas ayuda y tu letra no sea R, te voy a dar este monto. Estos tres métodos los voy a dejar para después porque es importante mencionar para qué sirven, pero es un poquito más complejo, pues lo mencionamos más adelante. Ya aquí tenemos clases cifrador, esta no la voy a mencionar, la que en videos anteriores que se ocupó para cifrar. El método padrón, bueno, aquí tenemos nuestros atributos, que es nombre del padrón, ID del padrón, contraseña del padrón. Manejamos dos escáneres, uno para números y otro para strings. Aquí tú puedes manejar uno solo, pero bueno, me gusta manejar dos para evitar errores. Y bueno, estos son los arreglos de los que les hablaba, los tres arreglos de dos dimensiones. Aquí tenemos cuatro constructores que se van ocupando durante pues, el código, puedes manejar más, puedes manejar menos, ahora sí que depende. Y aquí tenemos nuestros setters y getters de todos nuestros atributos. Aquí tenemos un toString para poder imprimir al padrón un poquito más rápido. Hay un pequeño detalle y es que los setters de los nombres, de los arreglos, perdón, yo no puedo decir, por ejemplo, yo no puedo poner el usuario activo, que sería mi padrón, .get arreglo. Yo no puedo asignarle un valor en la posición que yo quiera. Si yo quiero hacer el set de un arreglo, en Java básicamente lo que tengo que hacer es pasarle como argumento un arreglo. Es decir, lo que va a hacer es que el argumento, el arreglo que yo estoy pasando de argumento, lo va a copiar y lo va a almacenar en el arreglo que es el atributo, que es el atributo propio de la clase. Entonces, bueno, por esta razón vamos a estar manejando arreglos temporales, básicamente durante todo el código, y únicamente cuando ya tengamos datos definitivos, pues los vamos a pasar a atributos de nuestra clase. Vamos al método persona, a la clase persona, perdón. Esta es una clase pues un tanto fácil. Aquí tenemos pues datos que todas las personas tienen. Esta clase se puede omitir. Lo que yo hice es que básicamente cada fila, digamos, de esta tabla es una persona. Entonces, si en algún momento quisieras escalar este proyecto y esas personas jalarlas hacia algún otro lado, pues te podría servir esto que yo estoy haciendo. La verdad es que en este caso no se ocupa mucho, igual vamos a ver adelante cuando se ocupa, pero esto ya es opcional, ¿no? Sus setters, getters y el toString, ¿no? Como repito, esto ya es un poquito extra, eso no... no es obligatorio esta clase que estamos ocupando. Y ahora sí vamos a lo bueno, que es padrón. Pues como ya, a sistema, padrón ya lo explicamos. Ahora sí, padrón, bueno, vamos a ocupar estas librerías, básicamente son para manejar archivos, leer y escribir en ellos, son básicamente todas, y esta pequeña librería que de hecho está tapando, que es la archivador, básicamente lo que vamos a hacer aquí es, bueno, vamos a manejar un usuario activo, que es tipo padrón, vamos a manejar los arreglos de lista, que son las clases que las métodos que vamos a explicar en funciones estáticas, y que te vamos a manejar, los escáneres, nuestros dos escáneres, como lo habíamos visto arriba. Aquí estamos importando, bueno, mandando llamar a la función static y guardándolo en este nombre de variable, digámoslo así. No es instanciar, sí es diferente, aquí no estamos creando un objeto, de hecho no vamos a dar ningún new de funciones durante todo el código, por lo que es un poquito más cómodo manejarlo así, de forma estática. Aquí tenemos un string de una dimensión, que igual más adelante voy a explicar por qué es. Instanciamos al cifrador y bueno, tenemos unas pequeñas variables que vamos a estar usando. Elección va a ser para elección de menús, en el lo vamos a ocupar como contador en varios métodos, y el importe total que va a ser esta variable que se encuentra acá de importe. Y pues vamos a seguir la lógica de cómo se está armando esto. Si ven aquí voy a ver un menú, ese menú pues es literalmente este código, todo este código que está aquí. En caso de que tú bueno, vamos a seguir la lógica del menú, vamos a hacer. ¿Qué pasa si yo quiero crear un nuevo patrón? Bueno, me va a pedir ciertos datos. En caso de que yo quiera crear un nuevo patrón, pues va a mandar a llamar el método porque yo estoy metiéndole la opción 1 y aquí es el switch, opción 1. Vamos a ver qué hace este método. Este método lo que hace es que me va a pedir tu nombre normal, lo va a guardar una variable local, me va a pedir tu contraseña, lo va a guardar una variable local, pero la voy a cifrar. Inmediatamente que tú me la des, aunque no sea la definitiva, la voy a cifrar. Te voy a pedir que vuelvas a ingresar tu contraseña para que la confirmes y también la voy a cifrar y la voy a guardar una variable diferente. Esto más que nada es para que tus datos nunca queden desprotegidos. El único problema con esto es que podría tardar un poco. De hecho, mira, lo vamos a ver. Ahí se tarda en correrlo. ¿Y es por qué? Porque las está cifrando. Se tarda unos cuantos segundos, pero bueno, se puede omitir si es que se quiere omitir. Entonces, bueno, una vez que ya están cifradas las dos contraseñas que se ingresan, pues se comparan entre sí. Al final de cuentas, sí son iguales.
pues el resultado va a ser igual. Entonces, pues si son iguales, pues ya se manda a llamar el método que habíamos visto. Si son iguales, va a retornar booleano. Y si no, pues false. Entonces, así podemos hacer nuestra validación. El problema con esto es que a la hora de ejecutarlo va a ser un poquito lento. Te resta unos cuantos segundos, pero sí, es lo malo que hay. Una vez que estas ya coincidieron, lo que vamos a hacer pues, es ya instanciar a nuestro usuario activo. Recordemos este tipo padrón. Como atributos, habíamos visto un constructor, le pasamos el nombre y su contraseña, que habíamos quedado que era lo que iba a tener esta clase. Posteriormente vamos a hacer un set de ID en el que vamos a mandar a llamar al método funciones, que igual acabamos de ver, para generar un ID nuevo. Y bueno, pues aquí como argumento le pasamos a nuestro usuario activo. Y aquí mostramos el ID y normal. En caso de que las contraseñas no funcionen, lo único que vamos a hacer es volver a mandar a llamar a este método. Nada más que aquí hay un pequeño detallito que si yo mando a llamar este método así nada más una y otra vez, como está mandando a llamar a sí mismo, puede generar un bucle. Entonces lo que hice fue agregar un contador. De hecho por eso habíamos declarado la variable al principio en 0, n, acá arriba está n en 0. ¿Por qué? Porque si no hay forma de regular esta llamada, se va a poder crear un bucle en donde lo va a estar llamando siempre. Entonces hay que limitarlo. En este caso yo lo limité a 3, pero se puede limitar a como se prefiera. Pero sí es importante tomarlo en cuenta para evitar quedar en un bucle. Entonces, una vez que ya creamos nuestro padrón, instanciamos el objeto, lo que va a hacer este if es mandar a llamar un método que aquí se llama completar padrón. Vamos a ver ese método, que es justamente este. Lo que va a hacer aquí es que ya nos va a empezar a pedir los datos de rellenado para formar nuestras tablas. Aquí voy a declarar 3 arreglos que van a tener la misma longitud que los que están en padrón. La razón por la que estoy manejando estos es porque van a ser temporales, es decir, van a poder estar siendo modificados sin ningún problema, sin preocuparnos a perder datos. Y una vez que ya estemos seguros de que estos van a ser nuestros datos, ahora sí les vamos a pasar como parámetro a los de padrón. También, si recordamos aquí, los setters de estos atributos, recordemos que te piden un arreglo. Por ejemplo, aquí está este. Para que tú puedas acceder a este set como atributos, tenemos que pasarle un string. O sea, no podemos pasarle el valor que queremos en la posición que queremos, ¿no? Hay que pasarle como tal un arreglo. Entonces vamos a estar manejando 3 temporales que al final de cuentas van a ser los atributos de usuario activo. Aquí, esto lo que yo hice fue fragmentar básicamente este método en 2 opciones. ¿Esto por qué? Porque si es la primera vez que yo creo la tabla, pues ya lo puedo hacer normal, como ahorita lo vamos a ver. En caso de que ya exista la tabla, va a cambiar un poquito la forma de hacerlo. Entonces por eso aquí se está dividiendo. De hecho aquí lo que hace este if es preguntar si usuario activo, getNumbers, recordemos, es uno de los arreglos. Lo que pregunta es que si el arreglo es nulo, pues hagamos todo esto. O sea que si no existe el arreglo, vamos a ejecutar todo esto. Si no existe, ahorita vamos a ver lo que pasa. En caso de que sí exista, yo te voy a preguntar cuántas personas quieres capturar. Supongamos que dices, no importa cuántas quieras, vamos a declarar nuestros arreglos temporales en filas de acuerdo a eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí, para iniciar esta tabla, pongamos que yo nada más quiero uno. Entonces, para poder llenarlo todo, voy a declarar mi arreglo temporal en una posición, porque no necesito las demás. Entonces, para eso pedimos el número de personas. Aquí está un for para rellenar esos mismos arreglos. Y aquí ya nada más lo que nos está pidiendo, ¿no? El nombre, apellido, apellidos. Yo pedí la fecha en un formato específico y a partir de esa voy a ir calculando los demás datos como mes, día y año. Y todo esto es lo que estamos leyendo a través del escáner. Pero todo lo demás, son 4 datos los que estamos pidiendo al usuario. Todo lo demás nosotros lo vamos a calcular. Por ejemplo, aquí en la posición 3, lo que voy a calcular es en qué mes nació a partir de su fecha completa. Acá voy a calcular en qué día nació a partir de su fecha completa. Lo mismo para el año. Aquí voy a calcular su RFC. Estos son los métodos que habíamos visto en el paquete de funciones. Voy a calcular su RFC. Acá voy a calcular su edad. Acá voy a calcular qué tipo de persona es. Si es un adulto, un estudiante, adulto o adulto mayor. Acá voy a calcular el ASCII. Son todas las funciones que estamos viendo y las voy a asignar en un espacio del arreglo. Como pueden ver, toda esta asignación de los arreglos
está en la posición I, que es el número de persona. Si tú pusiste 1, o sea que nada más quieres capturar a una persona, pues vas en la posición 0, porque esto solo se va a capturar una vez. Pero el segundo dato nunca va a variar, es decir, la posición y en el primer arreglo y la segunda siempre va a ser igual. Es decir, el nombre aquí en este caso siempre se va a guardar en la misma posición, el apellido también, el mes, lo único que va a cambiar es en filas. Digamos que las columnas se van a mantener igual, pero las filas no. Entonces por eso que yo puedo aquí asignar con números, digamos que no varían. Bueno, una vez que ya creamos todo esto, lo que yo voy a hacer es ya mandar a llamar pues, el constructor de una persona, porque esto ya es un poquito extra, o sea, no afecta como tal el funcionamiento, pero yo lo hice a consideración de basándonos en la abstracción de pues, lo que es la programación de objetos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas cada fila de esta tabla representa una persona. Entonces si en algún momento quisiéramos hacer algo extra de esta tabla con estas mismas personas, pues ya es un poquito más fácil. Entonces lo que estamos acá haciendo aquí, como digo, puedo quitar esta línea y la verdad es que no afecta el funcionamiento. Entonces bueno, ya con todo este for se ejecutó, es decir que tú llenaste los datos, lo que vamos a hacer es que ahora vamos a mandar a llamar los setters. Ya tenemos nuestros arreglos temporales, pues ya están llenos. Entonces como yo lo quiero agregar al usuario que está activo, es como los voy a pasar como parámetros para ahora sí los setters de los atributos del padrón. Y bueno, terminando eso voy a mandar a llamar dos métodos. Uno se llama base de datos y otro base de datos tablas. Son muy similares, pero bueno, vamos a ver la diferencia. El primero es este método, ya los había explicado en videos anteriores, por lo que no va a tener. Simplemente mandamos a escribir en este archivo, que sería este. Aquí tenemos todo esto, yo los había agregado, y si tú escribieras, igual lo vamos a ver más adelante. Si tú te registras, esto es lo que vas a obtener. Este es el ID, este es el nombre del padrón, y esta es la contraseña ya separada. Entonces, bueno, esto realmente es lo mismo que habíamos hecho en los videos pasados. Y el otro método que se mandaba a llamar después de base de datos era base de datos tablas. Este es muy parecido al de arriba, solo que sí tiene un pequeño cambio. Como yo necesito guardar toda la tabla en algún lugar para después poder salir, hacer logout y volver a hacer login, y necesito que mis arreglos se mantengan, necesito guardar los arreglos en la posición. En este caso, bueno, no tenemos una base de datos porque simplemente vamos a escribir. Obviamente esto lo tenemos que hacer dentro de un for, dependiendo del número de personas. Lo que yo aquí hice fue igual manejar arreglos temporales, que van a ser los getters de los atributos. Esto más que nada por una cuestión de buenas prácticas, podemos manejar los originales, pero bueno, si llegamos a modificar algo, pues ahí habría ningún problema. Y bueno, acá está dentro de un try, lo propio de manejar archivos, y este es el for. Y bueno, en caso de que el archivo ya exista, pues hacemos lo mismo, ¿no? Ese archivo sería este mismo. Como vemos aquí, me guarda el ID, y esto es todo el arreglo. En este caso yo nada más registré a 4 personas, por lo que todo esta sería mi tabla. No importa, se ve muy feo, pero la verdad es que no importa cómo se vea, al final de cuentas el usuario no va a estar viendo esto. Ok, y regresando, podemos resumir en que esos dos métodos lo único que hacen es guardar los datos, tanto de la tabla, tanto del usuario. Entonces, y bueno, ya cuando esos dos métodos, los que van a ser nuestras bases de datos se ejecutaron, se manda a llamar este método que se llama opciones. Este método está fuera del if y del else que le está hablando en un principio. Entonces, bueno, este método de opciones básicamente es todo lo que podemos hacer. Igual ahorita vamos a hablar de eso. En el caso de que cuando se completan los datos, en caso de que ya existe el arreglo, ahorita lo que expliqué era en caso de que no, que era el if. En caso de que sí ya exista un arreglo previo, lo que vamos a hacer va a ser un poquito diferente. Bueno, lo explico después mejor porque, bueno, esto ya estamos manejando los arreglos con listas. Ahora vamos, bueno, ya básicamente es todo lo que tenemos sobre los nuevos usuarios. Es decir, entran, se hacen el login, contraseña, se comparan, si están bien, bueno, ya se crea, se tiene que completar un pequeño padrón, no puede ser mínimo de una persona, bueno, tiene que ser mínimo de una persona, y una vez que ya se hizo eso, ya tiene el menú que va a poder acceder. Ahora, en caso de que yo quiera crear uno nuevo, ¿qué va a pasar? En caso de que yo quiera crear acceder, perdón, significa que ya tengo un ID y ya tengo una contraseña. Entonces este método de login lo que va a hacer es mandar a llamar a este usuario que se llama datalogin. Este método lo único que hace es pedirnos nuestro ID, el que ya existe obviamente. Recordemos este de acá arriba. Bueno, que en sí son los mismos, vamos a poder iniciar. Es este de acá arriba. Después te pide ingresar una contraseña. Una vez que ya ingresaste estos dos datos que se están almacenando en variables locales, vamos a mandar a llamar a un método que se llama buscar usuario.
Este método lo que hace es que tú le mandas una contraseña y un usuario, un ID y una, bueno, sí, un usuario y una contraseña, un ID y contraseña. Lo que va a hacer es lo va a buscar en esos archivos de texto. La contraseña que tú ingresaste la vamos a cifrar inmediatamente, aunque no sea la correcta, no importa. Así es la forma en la que la vamos a comparar. Una vez que tú ya ingresaste ese dato, lo que vamos a hacer, vamos a buscar en el archivo de texto padrón, que sería este. Vamos a buscar el ID que ingresamos. De hecho, aquí estamos leyendo por bloques, es lo mismo que habíamos hecho anteriormente, no lo voy a explicar. Es literalmente lo mismo. Va a buscar ID, va a buscar contraseñas. Si son iguales, pues retórname true. En caso de que no, pues retorna false. Es bastante sencillo, es lo mismo que habíamos hecho anteriormente. En caso de que eso pues esté bien, lo que haríamos acá está. En caso de que nos regrese verdadero, cosa que sea diferente de null, lo que vamos a hacer pues significa que sí existe. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, aquí un pequeño mensaje de bienvenida al usuario. Y bueno, ya tenemos al usuario, activo, ya tenemos su contraseña, ya tenemos su ID. Lo que ahora falta es leer dónde están sus arreglos. Y justamente es lo que hace este método, que se llama construir arreglos. Que vamos a verlo. Bueno, aquí dentro del login ya habíamos visto que se manda a llamar datos login, que es el que nos va a pedir, el que va a mandar a leer estos datos. Se me había pasado a comentar que aquí mismo en el método login vamos a mandar a llamar a un método que se llama generar usuario. Vamos a ver ese antes de construir arreglos. Lo que hace este método, generar usuario, es justamente este que vemos en pantalla, va a leer el otro archivo de texto, el de padrón de datos, que sería va a mandar va a leer este archivo el que está marcando. Sí cambia un poquito lo que vamos a hacer, aunque bueno, es el mismo concepto. La primera línea la vamos a guardar en una variable que se llama ID, que tiene que coincidir obviamente con el que nosotros le estamos pasando aquí como argumento. Entonces, una vez que eso coincide, lo siguiente que va a hacer es leer toda esta posición. Pero bueno, a diferencia de lo que veníamos haciendo anteriormente, es que yo guardaba cada posición en una variable. Lo que vamos a hacer ahorita es que yo no puedo guardar todo esto en una sola variable porque no me sirve. Recordemos que al final de cuentas todo esto es nuestra tabla de arreglos. Entonces lo que yo hice fue a través de un método split, que significa cortar, guardar todo esto en un arreglo, pero con el detallito de que cada valor antes de la coma va a ser una posición en el arreglo. Es decir, esto va a ser la posición 0, esto va a ser la 1 y así sucesivamente. Cada valor que vemos aquí, que está separado por comas, representa un lugar diferente en el arreglo. Entonces, bueno, en este caso nuestro arreglo sería de más de casi 40 posiciones, un poquito más, porque son varios usuarios. Cada persona, en la tabla genera 13 posiciones en el arreglo, entonces serían 13 por los 4 o 5 que tenemos aquí. Entonces sí es bastante, pero todo esto se va a guardar en un solo arreglo, es decir, un arreglo de una dimensión. Ese arreglo se va a llamar arreglo principal. Y por eso es que yo inicialmente, vamos a revisarnos rápido, es que yo había declarado este arreglo generado, porque cuando yo lo lea, yo no puedo leer. Bueno, resulta un poquito complicado asignar cada esto a un arreglo bidimensional, y recordemos que estábamos marcando 3 para cada sección de datos, entonces sería un poquito complicado hacer la asignación directa. Entonces lo que yo hice fue leerlo todo en un solo arreglo. Ok, entonces una vez que ya tengo ese arreglo grandotote principal, ahora sí voy a mandar a llamar el método de construir arreglos, que recordemos está más abajo. Este método va a tener como parámetros pues a ese arreglo grandotote de una dimensión que queremos. Ahora, si recordar, bueno, cada usuario había dicho que representa 3 posiciones. 3 posiciones empezando desde 0, pero en sí entonces serían 14 posiciones. Entonces, como yo sé que cada persona ocupa 4 posiciones enteras, lo que voy a hacer es que voy a dividir la longitud del arreglo entre 14. Es decir, si hay una persona, pues solo va a haber 14 posiciones. El índice del arreglo sería 0,13, pero serían 14 posiciones las que habría ahí. Entonces lo que yo voy a hacer es dividirlo entre 14 para saber cuántas personas hay. Si hay una, pues sería 14 entre 14, que nos da 1. En caso de que sean 2, serían 28 y así sucesivamente. Entonces con esta pequeña operación podemos saber cuántas personas hay en nuestro arreglo grandote. Entonces, ahora sí, para empezarlo a leer, lo que yo hice fue nuevamente manejar mis arreglos temporales, los mismos que estábamos manejando anteriormente arriba, que representan a los que van a ser finales, pero bueno, lo hacemos como buena práctica. Estos los vamos a declarar con las mismas posiciones, van a tener las mismas columnas, las columnas no van a variar en ningún momento, se van a mantener igual, lo que varían son las filas. Entonces, si yo ya dividí el arreglo grandotote entre 14 y me arroja el número de personas, y entonces por ende ya sé cuántas filas deben de tener mis arreglos que voy a crear. Entonces, bueno, aquí por ejemplo, en caso de que nada más hubiera una persona,
si nada más soy una persona, entonces mis arreglos bidimensionales van a ser de una posición, porque nada más soy una persona. Entonces eso es básicamente lo que hacemos aquí. Y bueno, también hay otro pequeño detallito, que este es mi arreglo grandote. Yo ya sé qué posición ocupa cada persona, yo ya sé qué posición ocupa cada dato. Sé que la posición 0 de, digamos, la primera persona va a ser, el nombre va a ser la posición 0. Entonces, si tengo dos personas y el nombre de la persona 1 está en la posición 0, pues la segunda nada más sería sumarle 14. Lo podemos ver como forma de bloques, como sucesiones también. Cada dato que está en nuestro arreglo pues mantiene una constante que es el número 14. Es decir, el nombre de la persona 1, supongamos, se guarda en la posición 0. El nombre de la persona 2 se va a guardar en la misma posición más 14. Si se guardaba en la 0, pues se va a guardar en este caso en la 14. Y así sucesivamente con absolutamente todos los demás datos. Entonces lo único que hago dentro de este for es justamente eso. A la posición donde yo ya sé dónde está el dato, por ejemplo aquí, esto es el nombre. Yo sé que el dato está en el nombre. Entonces lo que voy a hacer es simplemente sumarle 14. En este caso la primera ejecución pues va a ser 0 porque iniciamos el for en 0. Pero en caso de que hubiese más personas, si este for se ejecuta 4 o 5 veces, me va a guardar la posición 0, la 14 y después la 28 y así sucesivamente de 14 en 14 hasta cumplir toda la regla. Y repito que es lo mismo para los demás. Si el nombre, si el apellido paterno lo tengo en la posición 1 de la persona 1, en la persona 2 sería la posición 15, que sería 1 más 14. Y como repito, sería así con todos los demás datos. Entonces lo único que hacemos es pues leerlos, ¿no? Estos cifras tienen que estar dentro de un for porque pues queda muy grande el arreglo principal. Y bueno, una vez que ya está hecho eso, ahora sí, los temporales los mandamos a los atributos ya de nuestro usuario activo. Y es así como ya podemos construir a nuestros la tabla de nuestro usuario que se está logueando. Eso ya, pues ya es un poquito más fácil, ¿no? Entonces, ok, regresemos. Hicimos el login, construimos nuestros arreglos y ahora sí vamos a mandar a llamar el método opciones. Recordemos que este método es general, es global para ambos casos, en caso de que tengas o no tengas un registro previo. Vamos a ver caso por caso. En caso de que yo quiera mostrar, pues mandar el método llamado mostrar. Es un método pues muy sencillo, lo único que va a hacer es va a imprimir ciertas estructuras que igual vamos a ver cómo se ven. Estos son estos strings que hay aquí. Son simplemente nuestros títulos de nuestras columnas. Y lo que está abajo, bueno, aquí lo que estoy haciendo es igual lo mismo que hemos hecho todo lo que llevamos, llamar a temporales. Los globales, ponerlos en temporales para evitar alteración de datos. Y bueno, dentro de este for, lo que vamos a hacer simplemente es mandar a llamar posición por posición de cada arreglo, digamos, de cada fila, para poder imprimir nombre por nombre. Y eso es todo. Este método es bastante sencillo. Y cuando termine voy a mandar a llamar opciones. Ahora sí vamos a mandar a llamar el método, bueno, vamos a ver qué sucede en el método agregar. Método agregar, bueno, el método yo le puse completar padrón, pero bueno, podemos cambiar, ¿no? Y bueno, este es el método pues más complicado. ¿Por qué? Porque yo una vez que inicio un arreglo, que lo declaré y que lo instanciamos obviamente, no podemos cambiar su longitud. Si no, no podemos cambiar su longitud. Entonces, este es el método que ya hemos visto al principio, ¿se acuerdan? Es el de completar padrón, donde llamamos todos nuestros, donde asignábamos simplemente 4 datos y mandamos a llamar todas las demás funciones. Es exactamente lo mismo. Pero habíamos visto solo la condición if. En caso de que no, para que tú llegues a esta etapa, para que tú llegues a este menú, tú ya tuviste que haber hecho dos cosas, o haberlo creado o haber ingresado a través de un login. Entonces, cualquiera de las dos opciones nos indica que a fuerzas se te generó un archivo de estos, aunque sea con una persona, pero a fuerzas se tuvo que haber generado. Entonces, por eso mandamos a llamar el mismo método. Lo pudimos haber separado, pero hubiera sido un poquito más de código. Entonces, bueno, en caso de que aquí lo que preguntamos, ya lo había explicado, es si ya existían los arreglos. Si no existían, bueno, hacíamos lo que expliqué hace ratito en el if. En caso de que ya existan, significa que ya está. Entonces aquí, pues, donde sucede lo más complicado. Como mencionaba, los arreglos tradicionales en Java, tú no les puedes aumentar la longitud una vez que ya los instancias. Entonces, lo que vamos a hacer aquí nosotros es crear un array list, que son unos arreglos, digámoslo así, mejorados de Java. Lo que hacemos aquí es declarar un array list de doble longitud. Posteriormente me traigo los arreglos que ya existen en unos temporales nuevamente
Y lo que voy a hacer aquí es muy parecido a lo que hiciste en el if, pero un poquito diferente. En vez de preguntarte a ti los nuevos atributos y esos guardarlos, bueno, inicialmente lo que estamos aquí haciendo en el primer for es que voy a leer los arreglos que ya existen, los temporales, son estos 3 temporales que al final de cuentas vienen de los atributos globales. Lo que voy a hacer es leer esos arreglos y los voy a guardar en mi arreglo que acabo de generar en la ArrayList. Esto ya es un poquito diferente a lo que hemos visto, porque al final de cuentas son arreglos distintos, pero así básicamente es lo que hacemos, estar creando a cada rato nuevas filas y nuevas columnas, es decir, pasar lo que ya tenemos a un arreglo bidimensional, pero que sea ArrayList. Esto es un poquito más complicado, o sea, tú puedes pasar un arreglo normal a un ArrayList, súper fácil en una línea de código, pero cuando son de una dimensión, cuando son de 2 dimensiones, pues sí resulta un poquito más complicado. Y bueno, lo que yo hice fue crear el arreglo principal y en vez de copiarlo a través de un método que ya existen, que son copy o duplicate, lo que yo hice aquí fue leerle el arreglo que ya existe y esa lectura se va a almacenar en el arreglo que ya existe a través de un punto add. Es la forma más sencilla que yo encontré. Entonces, una vez que ya existe mi arreglo, mi ArrayList con todos los datos anteriores, con todos estos, porque si no lo hago, me va a eliminar los datos que yo había ingresado. Entonces, si yo ya tengo todo esto guardado, pues ahora sí lo que viene es leer los nuevos. Esto sí se tiene que hacer, pues, no se puede pasar por alto porque si no vas a borrar todo lo que ya había y pues obviamente no queremos eso. En caso de que, bueno, ya se ejecutó la primera línea, es decir, ya tenemos el arreglo viejo en nuestro arreglo nuevo, ya guardamos nuestros datos, lo que ahora vamos a hacer es, ahora sí, empezar a leer los datos que el usuario quiere ingresar, los nuevos datos. Como dije aquí, yo no los guardé, por ejemplo, acá arriba, cada atributo pues lo guardaba en una posición de mi arreglo temporal y al final lo convertía en los arreglos definitivos. En este caso yo no puedo hacer lo mismo porque si yo cada dato, por ejemplo, aquí el nuevo nombre, el nuevo apellido materno, yo no los puedo guardar en el arreglo viejo o temporal, digámoslo así, porque si lo hago, después voy a volver a tener que convertir esos arreglos temporales en ArrayList y bueno, resultaría un poquito de código extra. Entonces lo único que yo hice fue guardar cada dato que pide el usuario en una variable normal, variables string todas, y esas variables se las paso como argumentos o las agrego a una dimensión, a una fila, digámoslo, del arreglo de la ArrayList, el arreglo temporal ArrayList. Entonces simplemente ya no tengo que hacer una doble conversión. Es lo que hacemos aquí. Ahora, como ya hemos visto, nuestro método principal, porque toda la estructura del proyecto pues está en arreglos tradicionales, entonces el método mostrar está considerando arreglos principales. Podríamos haber hecho un cambio para hacer un método extra que demostrar, pero con ArrayList, con tipo ArrayList, pero resultaría también un poquito más código. Entonces lo que yo hice fue que una vez ya teniendo esos arreglos ArrayList, los voy a volver a transformar en los arreglos temporales que ya tenía. Esto se hace en el paquete funciones, en estos 3 métodos que no expliqué. Por ejemplo, este método, recordemos que tenemos 3 arreglos de 2 dimensiones principales que son para cada tipo de dato, ¿no? De paterno a RFC, a fecha de nacimiento, de RFC a código y de letra import. Cada uno de ellos 3, pues obviamente es dimensional. Entonces lo que yo voy a hacer son 3 métodos para convertir los 3 arreglos en 3 arreglos convencionales. Este método tiene que recibir el ArrayList, si no, pues como lo hacen, porque recordemos esto está dentro de un paquete diferente. Entonces lo recibe como parámetro. Lo que voy a hacer aquí es crear un nuevo arreglo dimensional de no sé cuántas posiciones va a tener, porque todavía no lo sé, pero bueno, sé que la longitud de mi ArrayList lo podemos ver como matrices a final de cuentas. Entonces, por ejemplo, la longitud o el tamaño en este caso del arreglo principal, o sea, por ejemplo, en la ArrayList lo que hizo fue que toda esta tabla me la guardó en un solo arreglo. Es un solo arreglo, sí, de 2 dimensiones, pero es uno solo. Lo que yo quiero hacer es fragmentar ese arreglo en 3 partes, como lo tenía anteriormente, para que lo pueda seguir manipulando de la misma forma. Entonces lo que yo hago es que voy a dividir pues este arreglo principal en 3. Es lo que hacen estos 3 métodos. A resumidas cuentas, aquí pues son las posiciones del arreglo grandotote. Las 6 del primero, las 4 del primero, bueno, del segundo, y las 3 del tercero. Es básicamente todo lo que hace ese método. Entonces, bueno, una vez que ya tengo los arreglos, o sea, bueno, para explicarlo de otra forma, podríamos decir que nuestros 3 arreglos principales los convertimos en una ArrayList. De ahí le agregamos datos que el usuario quiera agregar, puede agregar cuantos quiera, 10, 20, 50, y de ese nuevo ArrayList que se generó, digámoslo así, si ya tengo una persona registrada y agregué 50, pues va a ser de 50 filas.
Entonces lo que yo hice fue esas 51 filas, ese arreglo tipo arrays de dos dimensiones, volverlo a convertir en arreglos tradicionales en los métodos. Una vez que ya hice eso, pues lo almaceno en datos temporales, que son los que estamos marcando arriba. Y ya una vez que tengo los temporales, pues ya los agrego definitivamente a lo que es pues los atributos de la clase. Este pequeño método lo hice para corroborar que estaba funcionando la conversión de nuestros arreglos. Ok, en caso de que ya se haga esto, tenemos que actualizar nuestro padrón. ¿Por qué? Porque supongamos que aquí tengo una persona, hay más, pero supongamos que solo hay una. Si yo solo tengo una persona, recordemos que cuando hacías login, o sea, cierras el programa y vuelves a hacer login, la forma en que estamos recibiendo los datos es leyéndolos del archivo de texto. O sea, por ejemplo, yo conservo las tablas en archivos de texto. Si tú no lo escribes en archivos de texto, lo que va a pasar es que sí puedes manipular los arreglos mientras el usuario esté conectado, digámoslo así. Pero en cuanto el usuario salga, todos sus datos se van a perder porque no se registraron en el archivo de texto. Entonces, forzosamente tengo que escribir los nuevos. Y es justamente lo que hace este método, actualizar padrón. Y vamos a verlo. Este es muy similar también a los que estamos manejando en videos pasados, porque lo que hacen es que crean un archivo temporal, aquí se llama archivo temporal.txt. Igual no lo voy a explicar porque ya lo expliqué antes, pero básicamente lo que hace es que copia el archivo que antes existía, lo modifica y una vez que está listo, le cambia el nombre al que ya existe, sobreescribiéndolo y por tanto eliminando el anterior. Lo que hacemos aquí justamente es eso, a través del while. Y bueno, lo propio que para imprimir los arreglos, ¿no? Un for que me escriba todo lo nuevo. Este método básicamente lo que hace es asegurarse de no borrar lo que ya existe y escribirlo adelante. Es básicamente todo lo que es este método. Y bueno, la forma en que lo hace es muy similar a lo que ya habíamos hecho, repito, solo que es pues con arreglos a través de métodos for. Okay. Entonces, bueno, eso sería básicamente todo este método. Simplemente transforma los arreglos tradicionales, arreglos en lista. En arreglos en lista agregamos los que necesitemos. Una vez que agregamos todo lo que necesitábamos a los arreglos de lista, los volvemos a convertir a arreglos tradicionales y una vez que están en tradicionales temporales, los convertimos ya en atributos de la clase, asegurándonos así que todos los demás métodos van a poder acceder a estos arreglos. Y una vez que ya terminó eso y que actualizamos nuestro padrón en el archivo de texto, pues simplemente regresamos al menú y ese sería el método 2. Ahora vamos a ver el método 3, bueno, vamos a verlo. Este método 4 no lo voy a explicar porque es lo mismo que hemos hecho en videos anteriores. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar de nombre o quiero cambiar de contraseña, ¿no? Por ejemplo, esta contraseña es, me parece que es 1. Pero si yo quiero que mi nueva contraseña sea más segura, pues ¿cómo le hago, no? Es lo mismo que habíamos manejado en los videos anteriores, por eso no lo voy a explicar. Y simplemente voy a explicar el método corregir. ¿Qué pasa si yo metí un dato mal en esta tabla? Pues lo tengo que poder corregir porque no se puede quedar así. Entonces es justamente lo que vamos a hacer en el corregir padrón. Lo que vamos a hacer es nuevamente manejar temporales, arreglos temporales. Aquí estoy declarando un escáner únicamente para char. Y bueno, aquí no se ve, pero ahorita lo vamos a ver en la ejecución. A mi tabla yo les agregué un índice aquí al costado izquierdo a cada nombre para poderlos identificar por un número. Lo podríamos identificar por ID, pero sería un poquito más complicado y llevaremos tiempo. Lo que yo voy a hacer aquí, bueno, te pregunto qué número quieres cambiar. Ya lo cambias, ok. Te pregunto los datos que necesito, recordemos eran 4. Una vez que los tengo, te pregunto estos datos, que es nombre, los 2 apellidos, ahí van 3, y la fecha, se completan, bueno, tu fecha de nacimiento serán los 4. Y bueno, esto es importante, te pregunto si quieres continuar. ¿Por qué? Porque si no quieres continuar, o sea, si ya lo cambiaste todo y al final también te equivocaste, o resulta que estaba bien y ya no lo quieres hacer, tendrías que terminar la ejecución de cambio y volverlo a cambiar, sería un cambio doble. Entonces por eso agregamos esta confirmación. Y bueno, en caso de que sí, como ya tenemos los datos guardados, estos 4 que están aquí, pues ahora sí vamos a asignarlos como tal ya a los arreglos principales y calcular respectivamente los datos que faltan en nuestros arreglos. En caso de que el usuario quiera continuar. En caso de que no, pues simplemente le preguntamos si desea regresar al menú o si no desea. Es básicamente lo que hace. Y bueno, eso sería básicamente todo. Ya vimos mostrar, arreglar, corregir. Repito, no lo voy a mostrar, ya lo mostré en videos anteriores. Y bueno, 5 salir, que es el más obvio. En caso de que el usuario quiera salir, pues simplemente le mandamos un mensaje de que está saliendo. Esta pequeña línea que está aquí es muy importante, porque si el usuario sale y hizo algunos cambios, por ejemplo en contraseñas,
Si yo no declaro esto como nulo, el objeto que se queda nulo, o sea, si el usuario sale pero no cierra el programa sigue en ejecución, internamente lo que sucede es que se quedan dos usuarios activos prendidos, uno con la contraseña vieja y uno con la contraseña nueva. Entonces, pues eso es un gran problema, porque si tú cambiaste de contraseña y no cerraste el programa, pues alguien podría ingresar con tu contraseña vieja. Entonces es muy importante hacer esta declaración de nulo. Y bueno, una vez explicado eso, vamos a la ejecución. Por ejemplo, vamos a crear, bueno, primero vamos a borrar nuestros archivos y vamos a crear uno nuevo, simplemente va a ser como prueba y posteriormente vamos a completar la tabla que fue propuesta. Y la validación, si vieron ahí se tardó un poquito, por lo que cifran las contraseñas. Este es nuestro nuevo ID, es un dato que tenemos que guardar en caso de que seamos nuevo. Ok, aquí ya pues nos creó nuestro padrón. ¿Qué queremos hacer? Vamos a mostrarlo. Así es como se ve. Como vemos, pues están bien todos estos datos. Este es el índice que les decía. Apellido, el segundo apellido, nombre. Esta es la fecha de nacimiento que yo pedí y así es como yo lo estoy mostrando. También la estoy fragmentando, es lo que hacemos en el método de funciones, el RFC, la edad, la ocupación, de acuerdo a la edad. Código, el código es el código ASCII de la primera letra del nombre. Para corroborar que esté bien podemos poner al 77 y como vemos escribe una M que corresponde al nombre que se encuentra aquí. Entonces el ASCII funciona bien. Aquí lo único que hacemos es agregar un asterisco en caso de que sea estudiante, por lo tanto tengo ayuda, por lo tanto el importe es tal. Ok, ya funcionó, vamos a salir. Este es un pequeño bug que tenemos que corroborar dos veces que salga, se puede arreglar, pero bueno, nada, sin dedicarle tiempo. Tenemos aquí nuestros archivos ya generados. Este archivo es el que me generó, uno, y este es el otro. Como vemos aquí, es el ID y la persona que yo acabo de registrar. Como vemos, este es un poquito más corto que el que había mostrado antes. ¿Por qué? Porque pues nada más registré una persona. Pero justamente vamos a ver cómo cambia. Ok, entonces yo quiero ingresar, vamos a volver a correr el programa. Lo pude no haber cerrado. Bueno, voy para aquí está mi ID. Lo copio y recordemos que la contraseña se tarda un tiempo y ahí está. Voy a mandar a llamar el método mostrar. Y como vemos es lo mismo que nos mostró hace un rato. El nombre, todo está bien, el código, ok. Entonces supongamos que yo quiero agregar una nueva persona. Vamos a agregar una para ver cómo funciona. Bueno, aquí me imprimo los datos para saber que todo está funcionando bien. Hay un pequeño detallito y es que si tú no completas bien estos datos, pues se va a crashear el programa porque no tienes las validaciones suficientes. Pero bueno, es lo mismo, con un poquito más de tiempo de trabajo, esto queda mejor, ¿no? Pero ya es mínimo. Bueno, vamos a ver este archivo no está actualizado, entonces este archivo no está actualizado, entonces vemos que su longitud es pequeña, porque solo tiene una sola persona. Pero ahora vamos a ver cómo cambia su longitud. Ahorita si lo vuelvo a abrir ya está actualizado. Como vemos su longitud cambió bastante porque agregó una persona que fue esta. Fue esta persona. Entonces vimos que nos respetó la posición porque también lo que pudo haber hecho es volver a escribir esto y abajo escribir este nuevo arreglo porque al final de cuentas es uno nuevo. Entonces pudo haber hecho el programa. Y en el de arriba a lo mejor nos hubiera guardado hasta acá, hasta 400 y la nueva persona arriba no lo hubiera escrito, simplemente lo hubiera escrito abajo. Pero esto obviamente que no funciona porque tendríamos dos padrones iguales con el mismo ID. Entonces como vemos el programa funciona bastante bien en ese aspecto. Y pues ahora sí vamos a ver, a registrar todos los usuarios. Bueno, ya registré todas las personas que tenemos propuestas para esta tarea y pues vamos a ver cómo se ven. Y este es el resultado. Como vemos, aquí al costado izquierdo vemos un índice de todas las personas que se genera pues, a través de un for, el pequeño detallito que yo agregué. Como vemos se ve bastante bien, todas estas líneas fueron generadas automáticamente, es decir, no las programamos, simplemente están dentro de un for. Aquí vemos un pequeño desajuste en esta línea y se debe, bueno, a que este apellido está un poquito largo. Podríamos agregarlo fácilmente, nada más es cuestión de agregarle un espacio más a todo lo que estamos imprimiendo y ya que solo son como 4 líneas para solucionar este problema, pero es solo con ese apellido. Como vemos todo lo demás sigue respetando el formato de tabla. Hay un pequeño detallito que a mí se me ha pasado a comentar y es este importe total
que no explique cómo funciona ese método, pero lo tengo acá. Import. Lo que hace esto es muy sencillo, únicamente vamos a recorrer el último arreglo, es decir, únicamente vamos a recorrer el arreglo que dice de deleta hasta import. Recordemos que son 3, únicamente vamos a leer el último, no necesitamos leer los demás. Lo que vamos a hacer acá en el método es, bueno, nos vamos a traer el temporal, lo que hemos hecho siempre, manejamos temporal, y bueno, vamos a declarar una variable local, y que va a ser doble. Esa variable local, dentro de un for se va a ir sumando con las posiciones que tiene nuestro arreglo en su posición última, es decir, va a sumar con este, y así sucesivamente hasta completar todo el ciclo. El único detallito por ahí que hay es que, bueno, recordemos todos nuestros arreglos son strings, entonces lo único que hice fue parsearlo, es decir, convertirlo de string a double, y bueno, eso fue todo lo que hice y retornar el valor. Por eso cuando lo mandamos a llamar acá en el método, pues lo hice, en vez de almacenar una variable o no arreglo, únicamente lo mandé a llamar así, para que nos retorne un valor, y es esto lo que se ve. Muy sencillo el método, y bueno, aquí vemos la suma. Y bueno, por ejemplo, lo padre también que podemos hacer aquí, podemos estar creando diferentes usuarios, digámoslo así. Por ejemplo, yo aquí tengo uno. Sí, aquí como ven yo registré uno más, que es este último. Vamos a ingresar a él para ver, bueno, igual vamos a ver cómo se ve nuestro archivo, ¿no? Como vemos, así es como se ve. Este es el primer usuario, como se ve. Todo esto largo, todo que está acá abajo, que llega hasta el fondo, es toda esta tabla gigante que vemos. Y en el otro es el uno que ya registré y tiene un nombre pequeñito, que es este que está acá abajo. Entonces vamos a ingresar a él. Y bueno, aquí ya estamos, así se llama este padrón, y vamos a pedirlo que nos los muestre. Como ven, es una tabla muy pequeña a comparación de la de arriba. La ventaja que tiene esto que hemos hecho, que es manejar usuarios, es que yo puedo tener cuantas tablas quiera. Puedo tener 50 tablas diferentes de esta forma. Puedo tener aquí un buen de usuarios y cada uno le va a corresponder una tabla. Entonces puedo manejar una tabla para pagos, otra para alumnos, puedo hacer lo que quiera y no va a tener ningún problema de que se estén mezclando esta tabla con la de acá abajo, porque al final de cuentas pertenecen a archivos diferentes. Y bueno, eso sería básicamente todo. Nada más vamos a ver una pequeña muestra de cómo se agregan usuarios, que es lo que tenemos que ingresar a este que es el de la tabla grandotota, el usuario al que voy a ingresar. Veamos la tabla. El último nombre se llama Rodrigo Rubialo. De hecho ya había hecho una prueba, pero bueno, vamos a hacer otra. Inicialmente la tabla que fue propuesta en clase llega hasta acá, ¿no? Yo agregué este último nombre para que se viera cómo podemos agregar, pero puedo seguir agregando más. Vamos a agregar dos, y vamos a poner nombres. Hay un pequeño detallito, y es que como ya lo comentaba antes, este código no está, digamos, bien soportado para manejar errores. O sea, si tú ingresas fechas de nacimiento mal o datos mal, pues va a haber varios errores, pero se puede corregir dedicando un poquito más de tiempo. Entonces, bueno, aquí nos los imprime todos, y ahora sí vamos a ver cómo se ve. Como vemos, ya hay dos nuevos usuarios, sus índices cambian, o sea, sí van sumando, y pues queda bastante bien. El importe también cambió. Recordemos, acá arriba era 31.000 y acá abajo ya cambió a 31.500. Por lo que vemos es bastante dinámico esto. Y bueno, eso sería básicamente